Bienvenidos al podcast Ordena tu mente y cambia tu vida. Soy Isaac Rendón. El día de hoy hablaremos de por qué creemos que las emociones nos hacen débiles. Recuerden que seguirme en mis redes sociales en Instagram como isacrendon.ps para consultas privadas, para cualquier asesoría, para atención psicológica. Pueden contactarme a través de mi perfil de Instagram o en mi página web. Entonces, empecemos con esta pregunta. ¿Las emociones nos hacen débiles? Es algo que creo que está más dentro de la cultura, algo que entendemos nosotros desde la perspectiva de qué significa ser emocional, qué significa expresar nuestras emociones. Y no es la primera vez que vemos en, no sé, productos como series, películas, la misma cultura nos fomenta ciertas actitudes. Y creo que justo ahora, en esta época en la que vivimos, ciertas emociones son más conflictivas que otras. Todo el tiempo hemos tratado de entender las emociones como algo que nos vuelve vulnerable y no de forma consciente, sino que siempre vemos como estas imágenes de ver a una persona llorando, un hombre o una mujer llorando significa símbolo de debilidad, de vulnerabilidad. De decir cómo te sientes es algo que nosotros reprimimos mucho. No sé, tal vez incluso hombres más que mujeres reprimimos ciertas emociones, como por ciertos estigmas sociales. Independientemente del género, las emociones no son bien vistas, como que lo que premiamos son más ciertas emociones de seriedad, de formalidad, como con intención de vernos más adultos, como si ser adultos significara no sentir nada, de ser serio, ser siempre muy seguro, fuerte, independiente. Es mucho peso encima de nosotros y creo que hay diferencias significativas entre cómo expresar las emociones entre hombres y mujeres, pero quisiera enfocarme especialmente más allá de las diferencias en cómo lo hacemos cada uno o en general, cómo, digamos, despreciamos ciertas emociones y valoramos otras, que esto es muy significativo. No es la primera vez que escucho, y sobre todo en la consulta, siempre escucho frases como, es que tenemos que demostrar carácter. Y cuando les pregunto así qué significa, a veces demostrar carácter significa tener como ser muy reactivos, como de enojarse todo el tiempo, como de no dejarte, y también de no dejarte humillar, no dejarte que te hagan ver como tonto, no dejarte sobajar, o sea, como cosas así donde la emoción que, digamos, la emoción que es importante es la del enojo. Como que alguien que se enoja muy fácilmente o alguien que tiene una cara de enojado o es muy serio, fuera alguien que tiene un carácter fuerte. Y realmente no. El carácter es algo sobre lo que tenemos que tener conciencia para posteriormente tener control. Y ser alguien emocionalmente estable no significa suprimir todas las emociones, sino que la estabilidad emocional viene de la capacidad que tenemos nosotros de manejar las emociones. Y todas las emociones. Así como en la película de Intensamente tenemos 5 emociones primarias y la combinación de distintas emociones o una misma emoción tiene distintas variables o muchas formas en las que se expresa. Por ejemplo, el enojo es una emoción que sirve para expresar esa frustración, esta irritabilidad o para mostrar una barrera, para defendernos. Ahora, la tristeza expresa nuestro dolor emocional, como algo nos afecta, nos duele y no necesariamente físicamente, sino también emocionalmente algo nos puede lastimar. El miedo, una de las emociones que muchas veces no queremos admitir y eso es inevitable, todos sentimos miedo, todos nos sentimos preocupados, nerviosos en algún momento. Me acuerdo de un ejemplo muy claro. No hay nada, creo que nos asuste más que estar ante el peligro. Y por ejemplo, los boxeadores profesionales, me acuerdo que vi una entrevista de un boxeador o era una anécdota, a un boxeador profesional le preguntaron que si él no tenía miedo cuando iba a pelear. Y él responde que sí, cada ocasión, en cada momento ha sentido miedo de pelearse con alguien,
Pero eso no era lo importante, sino que era sobreponerse, de aguantarse el miedo, más bien de entenderlo y de poder superarlo. No es que no tuviera miedo, es que sí tenía miedo, pero lo canalizaba. Y en general todas las emociones son así. Una emoción no nos hace débiles por sí misma. Tener miedo nos hace débil. Sentirnos tristes no nos hace débil, sino canalizar esas emociones son las que nos permite saber cómo utilizarlas. La tristeza por sí misma no es mala, es algo necesario. Nuestro cuerpo nos dice a través de las emociones que hay algo que no está ocurriendo bien o que hay algo que está ocurriendo bien y que debe entenderse. Posteriormente, la felicidad, una emoción un poco incomprendida porque todos la aspiramos a tenerla. Como si la vida nunca fuera mala en sí o como si nunca nos fuera a pasar algo malo. La felicidad es solo un instante, no es algo a lo que vamos a tener permanentemente y tampoco tendría que ser algo a lo que debemos aspirar porque esa es una constante y es algo garantizado. Un día vamos a estar tristes y un día vamos a sentirnos adoloridos. Pero veamos, por ejemplo, con personajes de la cultura general, qué cosas valoramos y cosas despreciamos. Por ejemplo, hay un personaje en un anime que se llama Evangelion, que es el protagonista, es Shinji Ikari. Y el protagonista tiene una característica muy peculiar. El protagonista siempre tuvo una vida difícil. Su mamá murió cuando él era joven, su papá lo ha despreciado toda la vida y cuando se pone en contacto con él es simplemente para usarlo, o sea, literalmente para usarlo, no porque le interese como su bienestar, no porque le interese como es, y él solo ve los momentos y ve que siempre se siente inadecuado, el protagonista, siempre se siente que no encaja, siempre se siente que lo desprecian, se siente que lo ven algo, y la gente se pregunta ¿por qué está tan deprimido? ¿Qué pésimo personaje es? ¿Cómo puede ser que esté deprimido? Un protagonista de un anime o de una serie de aventuras siempre tiene que estar feliz, siempre tiene que estar eufórico, siempre tiene que ser propositivo, fuerte, determinado. Y nuestro protagonista en la serie Evangelion constantemente está deprimido por todo lo que le ha pasado en la vida. Y todavía la gente dice que es un llorón, todavía la gente le dice que es pésimo protagonista, que no se desarrolla, que no tiene... porque está triste. ¿Cómo se atreve a estar triste? ¿Se dan cuenta de lo severos que somos? De lo severo que somos con este personaje, porque creemos que si alguien está triste por todas las cosas malas que le han pasado, es alguien patético, es alguien que no puede ser un protagonista de una serie. Y esto es creo que lo más valioso para mí de ese personaje, que Shinji Ikari, a pesar de tener tantas cosas en su contra, de estar deprimido, de tener poca autoestima, de odiarse en muchos momentos, termina salvando al mundo. Y, no, y duda muchas veces de sí mismo. Y hasta hay una broma constante que dicen que parece que al protagonista lo tienes que obligar a hacer las cosas porque si no, no las quiere hacer. Pero es que genuinamente él no se siente bien. O sea, nunca se han sentido tan tristes que se sienten incapaces de hacer cualquier cosa. De que o ya no quieren hacerlo o simplemente ya no pueden hacerlo. Es que somos muy severos con los personajes. Otro personaje que me recuerda mucho es otro personaje de un anime que se llama Tanjiro Kamado. Este personaje ha sido muy criticado porque todos dicen que no es un protagonista decente para otra serie de aventuras, porque el protagonista se muestra vulnerable, se muestra triste, se muestra compasivo. No puede ser que por tener compasión te consideren débil. Y mucha gente lo considera así, que es débil, es porque tiene compasión, llega a sentir empatía contra sus enemigos. Incluso él varias veces dice que él no quiere pelear, o sea, porque precisamente la serie, el anime, es de peleas y él muchas veces no quiere pelear, se siente incapaz o no quiere hacerlo. Y es más, cuando pelea lo hace porque tiene que hacerlo, no porque quiera. Y por eso lo consideran un mal protagonista, por tener emociones humanas, por sentir compasión. ¿Pueden creerlo? Yo creo que hemos entendido mal lo que es ser fuerte. Por eso quería tratar este tema. Las emociones no nos hacen débiles. Y estar triste, sentir compasión, ser una persona amable no nos hace débiles.
Que la gente se aproveche de las personas así, eso no es correcto. Eso no es algo que ayude a las personas. Eso las perjudica. Y porque todos creemos que ser amable es algo malo en nuestra sociedad. Y creo que a nivel cultural, en México tenemos cierto aspecto, no sé, no quisiera etiquetar o meterme en más conflictos, pero sí hay muchas cosas que nos hacen ser un poco aprovechados de ciertas circunstancias y nos hace despreciar ciertas actitudes. Y no creo que solo en México, en general, en muchos países de habla hispana o en general en el mundo, siempre se premia la astucia o la capacidad de aprovecharse de ciertas circunstancias a la honestidad y la compasión. Y miren los protagonistas o los personajes que valoramos más. A veces este narcisismo ególatra es algo que nos interesa. Muchos personajes de series o películas siempre son así. Son carismáticos, pero son muy narcisistas, son muy ególatras y son muy aprovechados de las personas. Por ejemplo, en Marvel puedo citar un personaje que tiene ciertas características que repelen mucho a la gente. Capitana Marvel. No sé si han visto esta película, pero el personaje desprende cierta energía, cierta aura, cierto lenguaje corporal muy ególatra. Y aunque lo intentes, te terminas rechazando. No porque la discriminemos de cierta forma, no, sino que realmente esas emociones o eso que genera nos produce repulsión. Eso es, no hay otra forma de decirlo, nos produce repulsión. Así como ciertos personajes sensibles nos generan repulsión porque nos proyectan algo que a lo mejor es algo que no esperamos de personajes protagonistas, o es algo con lo que no queremos hacer contacto, que es sentirnos mal por estar tristes, más bien sentir desagrado por la gente que está triste. Y al igual que la gente que es muy ególatra, pero ciertos personajes ególatras se vuelven carismáticos. Y se vuelve como lo que aspiramos, como si siempre tuviéramos que ser serios y fríos e indiferentes, como si nada tuviera que dolernos, pero es mentira. Nos duelen las cosas. No podemos evitar que nos duelan. Somos humanos. Muchas veces creemos o caemos en estas fantasías en las que ser frío, indiferente es algo que valoramos, que premiamos. Ser frío, indiferente es algo que parece necesario con una sociedad tan mezquina y tan cruel con las emociones. No debería ser así, pero ocurre. Y eso es algo que necesitamos cuestionar. No que hay quienes sufran más o menos, no, sino más bien es que siempre en general, y de diferente manera obviamente, las personas han sufrido cierta discriminación o cierto rechazo por mostrar sus emociones o por expresar su molestia, su incomodidad, su tristeza, como si nunca nos hubiera que doler nada, como si nunca tuviéramos nada de qué quejarnos. Esto pasa mucho con las relaciones. Hay personas que se llegan a enorgullecer por la velocidad con la que olvidan a alguien. Digo, pero ¿qué tiene? ¿Por qué no quieres sufrir? ¿Por qué no quieres sentir dolor? ¿Por qué no te das espacio para sentir ese sufrimiento? Y muchos dicen, no, pero a mí ni me dolió. A mí ni me importaba. Es más, yo abandono a mis novias o mis novios o mis parejas cuando se me antoje y yo no siento nada. Pero vaya mentira. Todos inevitablemente sentimos dolor, tristeza, angustia, miedo. Que las ocultemos o las enmascaremos con otras cosas, eso es muy diferente. Que lleguemos a pensar, no sé, por ejemplo, me pasa mucho con ciertos pacientes que tienen muchas relaciones casuales. Es que no me importa, no me dolió. Es más, esa persona es la que se emocionó, yo qué. Pero es que no es cierto, es que todos tenemos cierta responsabilidad con con las personas y nosotros mismos sentimos dolor, sentimos sufrimiento, lo enmascaramos porque creemos que ser este tipo de personas patanes, de ser insensibles, nos hace fuertes, pero no es cierto, son las personas más inestables del mundo, o incluso llegamos a ser nosotros las personas más incomprensibles, porque ni siquiera nosotros nos entendemos. Queremos sentir amor, afecto, atención, interés, pero luego no podemos crear relaciones significativas ni comprometernos, porque estas emociones que ocultamos simplemente nos perjudican más. No es que nos volvamos mejores. Por ejemplo, en una discusión, no podemos permitirnos sentir incomodidad
o no podemos incluso mostrar que nos hacen sentir mal, porque pensamos que eso nos hace débiles, cuando las emociones realmente están ahí por algo. No es casualidad que tengamos estas emociones y que podamos expresarlas. Las emociones no son malas, ni sentir dolor, ni estar vulnerables nos hace débiles. La debilidad no viene de que tú sientas compasión. La debilidad no es que te sientas triste con facilidad. La debilidad no es que te sientas muy sensible, porque hay personas, bueno, no recuerdo bien esta definición, son personas altamente sensibles que llegan a ser incomprendidas porque piensan que ser altamente sensible significa que todo te hace llorar, que todo te irrita, que eres inestable, y cuando la realidad es que no, es que muchas personas viven estas cosas muy intensamente. No es un problema, realmente es una característica personal y eso significa que debe ser algo entendido y algo que debe ser aceptado, porque no porque seas muy sensible significa que tengas un problema. ¿Qué tan mal estamos todos que pensamos que lo ideal es no sentir nada? No queremos sentir nada, no queremos emocionarnos, no queremos enamorarnos. Qué tan difícil es hoy en día establecer una relación porque nadie se quiere enamorar, nadie quiere sentir, apasionarse, comprometerse y mucho menos nadie quiere sentir dolor, pero es algo que viene. Con todo, con el amor viene el dolor, tanto el placer, satisfacción como el dolor, porque no tiene nada de malo, porque no tiene nada de malo que sintamos. Podemos sentir, permítanse sentir. No porque esto los haga más vulnerables, incluso les da fortaleza, los hace entenderse a sí mismos. ¿Cuántas veces no entendemos ni por qué nos sentimos así? ¿No les ha pasado? Muchos pacientes me dicen eso. Dicen, es que no sé qué tengo y yo tengo que empezar a investigar para hacerles notar qué es lo que sienten, o sea, cómo se sienten. Porque a ese grado llegamos de ceguera emocional, por decirlo así, que no sabemos ni qué estamos sintiendo y es nuestro cuerpo. Y somos nosotros y no sabemos qué sentimos. Eso es algo muy, muy complicado y es algo a lo que tenemos que ponerle atención, porque nuestras emociones son algo que nos permite interactuar con el entorno, que nos permite interactuar con las personas, que a través de las emociones es como entendemos cómo se siente el otro y que a través de las emociones podemos comunicarnos. Porque no es la primera vez que escucho una pareja pelearse por eso, porque dicen, es que tú no entiendes cómo me siento. Y cuando realmente la otra persona luego ni sabe cómo se siente él. Y mucho menos puede empatizar y entender cómo se siente su pareja. Cómo es que está enojado o por qué se molesta. Me acuerdo de un ejemplo que le puse a unos pacientes hace unos días. Era sobre cómo interpretábamos las situaciones. El ejemplo era de otro caso, de otros pacientes que tuvieron un incidente. La pareja llegaron a un acuerdo de que uno de ellos iba a recoger a los niños. Tenían tres niños, pero estaban en distintas escuelas. Entonces tenía que ir por los tres. Y resulta que el esposo, cuando llega con su esposa, se da cuenta de que se le olvidó uno de ellos. Eso empieza un conflicto enorme, empiezan a gritarse, a suponer que eso es el veneno de muchas relaciones, a suponer que tal vez no lo quiere, que no quiere al hijo que se le olvidó, que no le pone atención o que no le interesan los niños. Llevamos esto a un terrenos muy complicados y muy grandes y muy complicados de resolver, quiero decir, y muy complejos en su forma, porque luego no sabemos ni dónde empieza una cosa ni dónde termina otra, y no llegamos ni siquiera a entender las emociones de las personas, de por qué esa persona se siente así, porque no estamos ni en contacto con las nuestras. No sabemos ni por qué me siento triste, ni por qué me siento enojado, ni por qué estoy preocupado. Créeme que aún siendo conscientes es difícil. Imagínense no ser conscientes de sus emociones, todos los conflictos que trae esto. Bueno, ya para ir terminando. En conclusión, ¿las emociones nos hacen débiles y vulnerables? No. De hecho, entre mejor control tengamos de nuestras emociones, más inteligentes y más fuertes nos volvemos. No fuertes de incapaces de quebrar, sino fuertes de hábiles para resolver esas emociones. Porque nosotros somos muchas emociones, pero solo hasta que las entendemos,
a través de sentirlas es que podemos cambiar quiénes somos. Si no, no podemos hacer grandes cambios porque siempre estarán las emociones para intervenir e incluso para sabotearnos, aunque somos nosotros, simplemente no entenderlas nos causa más conflictos en realidad. ¿De acuerdo? Los invito entonces a explorar sus emociones, a entenderlas y a no juzgarse. No porque alguien llore, no porque alguien se sienta triste, no porque alguien diga que tiene miedo. Es alguien débil y vulnerable. Realmente eso se puede ser lo que necesite, expresar sus emociones y nosotros tenemos que brindar ese acompañamiento. No resolverle el problema, simplemente acompañarlo o preguntarle qué necesita o qué podemos hacer por esa persona. ¿De acuerdo? Bueno, por ahora sería todo. Recuerden seguirme en mis redes sociales como isaacrendon.ps. Pueden contactarme para consultas personales, atención psicológica o lo que necesiten. Por ahora me despido. Espero que les haya gustado este episodio. Nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.